El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya se acerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, pues ya después de haber pasado las solemnidades más importantes de la infancia de Jesús, todavía dentro del tiempo de Navidad hasta el próximo domingo, en el cual concluyamos con la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, pero pues en este momento pues todavía estamos en este sentido dentro de la Navidad, pero ya prácticamente, como podemos ver, ya los evangelios que nos hablaban de esos momentos de la infancia, de la vida un poco más privada de Jesús y de María, ya están pasando. Y hoy pues tenemos en el Evangelio pues el inicio de su predicación en el Evangelio según San Mateo. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar qué es lo más importante en nuestra vida, que es tener a Jesús como centro, como partida y como meta de nuestra vida. Y es aquí donde nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué tanto verdaderamente estamos viviendo esto o qué tanto estamos cayendo en otras situaciones? Una persona me preguntaba acerca de la situación de la iglesia, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, que si este es el camino correcto, que si este es el otro camino correcto. Y pues haciendo un análisis no propio, sino también escuchando a otros sacerdotes, pues estamos en un tiempo en que la iglesia está muy ideologizada. Y podríamos decir, ¿por qué, padre? Porque cada uno de los distintos, de las distintas voces en la iglesia, ¿qué es lo que defienden? Están defendiendo su punto. No, es que este es el camino que nos va a llevar a la salvación. Y los otros dicen exactamente lo mismo. Y cada uno se pelea y pues lo peor es que nos peleamos entre nosotros. Es que tú estás mal por esto, es que tú estás mal por esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues cayendo como fariseos. Y podrán decir, padre, ¿por qué estamos cayendo como fariseos? Bueno, a lo largo del Evangelio vamos a escuchar las confrontaciones con Jesús. Y en una de ellas, Jesús le va a decir a los fariseos, es que ustedes buscan adeptos por cielo, mar y tierra, y ya que los tienen, ni entran por la puerta de la salvación, ni dejan que otros entren.
Por eso, pues también escuchaba, pues ahora estos puntos que también desde el sentido filosófico o epistemológico, cuando se habla de los ismos, ¿qué significa? Que caímos en los extremos. Por eso hoy hablamos del tradicionalismo, o sea, es buscar la tradición, pero de forma férrea, en donde yo no permito que otros puedan entrar si no son de mi grupito. Y por el otro lado, el progresismo, igual, nos vamos hasta el extremo y entonces yo no acepto todo eso porque hoy hay que estar de acuerdo con el mundo y no entra nadie en mi grupito. Y entonces, pues ahora estamos peor, porque estamos llegando o estamos caminando hacia ideologías, pero no estamos caminando hacia el encuentro del Señor. Y es lo peor, ¿por qué? Porque entonces estamos, como les decía, como los fariseos, ni entramos por la puerta ni dejamos que otros entren. Y es aquí donde hoy tenemos que quitarnos esa ideología. Por eso el apóstol San Juan, ¿qué es lo que nos dice? Dice, hermanos míos, no se dejen llevar por cualquier espíritu sin examinar toda inspiración. Y sí, podríamos decir, tanto un grupo como el otro grupo están diciendo, es que Jesús es el camino. Sí, pero lo estamos usando como eslogan, porque realmente no estamos caminando hacia el encuentro. Hoy la iglesia se pelea y cada uno trata de defender y denunciar lo que hace el otro grupo mal. Pero yo podría preguntar, ¿y en qué momento estamos anunciando a Cristo? Y es donde la puerca torció el rabo, porque por andar peleándome de que este es el camino o este otro es el camino, no estamos anunciando lo que debería de ser. Por ejemplo, podríamos decir también, como dice el Evangelio, que cita precisamente al profeta Isaías, cuando dice, permítanme para llegar, en las tinieblas una gran luz brilló sobre la tierra de sombras, una luz resplandeció. Y es precisamente que nos podemos ir al Evangelio del día de ayer, Epifanía, en donde, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues precisamente nos dice la primera lectura. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor. En ti se manifiesta su gloria, caminarán pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Y es precisamente si nosotros tenemos a Cristo como luz, como centro de nuestra vida, entonces, ¿a dónde vamos a caminar? Hacia la vida eterna. Por eso hoy es importante que descubramos a Jesús. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo vamos a guiarnos? Bueno, como los reyes que se dejan guiar por la estrella. Y hoy podríamos decir, oiga Padre, ¿y cuál es la estrella que hoy debe alumbrarnos? Bueno, son dos. La primera, la palabra de Dios. La segunda, el catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a enseñar qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que avanzar. Y es aquí donde el Señor lo primero que va a predicar, pues no es el reino de los cielos como tal. Lo primero y su primera predicación, ¿qué es lo que nos dice? Dice el Señor, conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Entonces, primeramente, tengo que convertirme, dejar de lado todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todos nuestros gustos pecaminosos, todos nuestros placeres desordenados. ¿Para qué? Para poder ver al Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, ¿qué es más fácil? ¿Salir del pecado o seguir pecando? Seguir pecando.
¿Por qué? Porque a veces podemos hasta decepcionarnos. Ay, Padre, es que como pequé y dije, no, pues ya para qué me esfuerzo si ya soy un pecador. Y es precisamente lo que el demonio quiere, que nos quedemos en nuestro pecado. ¿Por qué? Porque así, pues no vamos a caminar hacia el encuentro con el Señor. Así no vamos a esforzarnos por vivir en la gracia de Dios. Y por eso es de que el Señor lo primero que nos predica es conversión. Y bueno, ya de aquí hacia lo largo del año vamos a ir viendo cómo poco a poco nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que vivir, cómo es que tenemos que enfrentar nuestra vida diaria. Pero pues no podemos hacerlo si estamos con la venda en los ojos. Esa venda del pecado, esa venda que nos impide verdaderamente encontrarnos con Dios. Y es ahí donde pues tenemos que ir quitando todo aquello que nos impide reconocer a Jesús. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿y hoy en nuestro día a día cómo reconocemos a Jesús? Y lo primero que podemos decir es, Padre, en la misa, en la Eucaristía, muy bien. Pero no es el único lugar en donde podemos encontrar a Jesús. Como decía ese viejo canto, míralo a tu lado caminando entre la multitud. Muchos ciegos son porque no lo ven, llenos de ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque podemos decir, cada uno de nuestros hermanos con que nos encontramos con Cristo. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios en Jesucristo por obra del Espíritu Santo, como lo da a entender San Pablo en su carta a los Colosenses, entonces con aquel hermano que yo me encuentre que esté bautizado, me estoy encontrando con Cristo. Y sobre todo, como lo van a decir, pues por ejemplo, San Basilio que celebrábamos el pasado 2 de enero, con San Juan Crisóstomo que dice, la manera más eficaz de encontrarte con Cristo es con el necesitado. Y ellos en su tiempo hablaban de los necesitados materiales, pero hoy prácticamente los necesitados materiales no es la mayoría. Hoy sí hay pobres, hay personas que viven inclusive en pobreza extrema, pero no son la mayoría. Hoy los más necesitados son los necesitados afectivos. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nuestro egoísmo, nos encerramos en nuestro yo, nos encerramos en, como inclusive dice el dicho, pues mientras yo esté bien, ¿qué me importan los demás? Y hoy, ¿en dónde lo podemos encontrar? En el celular. Todo mundo estamos clavados en nuestro celular y ahí somos felices. Y no vemos a nuestro alrededor. Simplemente podría preguntar, ¿cuántas familias a la hora de la comida están con el celular en la mano? ¿Cuántas familias, para que no me moleste el hijo, le doy el celular? ¿Cuántas familias ya no dialogan? ¿Y es por qué? Porque estamos encerrados en mi mundo. Y si estoy encerrado en mi mundo, ¿cuándo voy a poder ver al otro? Nunca. Y si no alcanzo a ver al otro, no voy a poder contemplar a Cristo. Por eso, el juicio final, ¿qué es lo que nos dice? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Y los justos que responden, Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste con aquellos más pequeños, conmigo lo hiciste. Pero, como dice San Juan, si nosotros no podemos ver a nuestros hermanos que vemos y los despreciamos, ¿cómo podremos decir que amamos a Dios, que no vemos?
Y es por eso que el primer paso para el seguimiento de Jesús es dejar de lado todo lo que me impide encontrarme con Él. Y eso pueden ser mis ideas, como dije de las ideologías, pueden ser mis pecados, mis placeres, mi trabajo, tantas cosas. Y es ahí donde podríamos decir, ¿y tenemos la valentía o no? ¿Tenemos la sagacidad de seguir a Jesús o no? Por eso el Señor dice que el que quiere seguirlo tiene que ser radical. ¿Por qué? Porque no podemos quedar a medias, como dice el libro del Apocalipsis, o eres frío o caliente, porque a los tibios los vomito. No podemos tener un pie con Dios y un pie con el diablo. No, es todo o nada. Es luchar por la santidad o irnos al pecado. ¿Por qué? Porque no puedo decir, ay no, es que soy santo cuando voy a misa y soy un diablo hecho y derecho cuando no estoy en la iglesia. No, eso no se puede. El Señor nos exige la radicalidad. Por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, deje de lado todo lo que quiere para que haga mi voluntad. Por eso en San Juan, que San Juan siempre se me ha hecho muy rudo en sus palabras, pero muy atinado. ¿Por qué? Porque hoy lo vuelve a repetir, que no sigue el planteamiento de Dios es un anticristo. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo a Cristo. Cada vez que pecamos, seguimos a Cristo. Ahora, si queremos irnos un poquito más bravos, pues vayámonos a las primeras lecturas de la semana pasada, en donde dice, y el que peca es hijo del diablo, en lugar de ser hijo de Dios. No, pues podríamos preguntar, ¿y cuántos hijos del diablo habemos en la iglesia? ¿Por qué? Porque no luchamos para evitar el pecado. Inclusive podríamos decir, ¿cuántas veces hasta nos gusta el pecado? Y podrán decir, no, Padre, ¿cómo cree que nos gusta el pecado? Y yo puedo decir, bueno, y ahora que pasó a Navidad y Año Nuevo, ¿cuántos en lugar de comer tragaron? Y hoy, ay, pues es que el 6 de enero, pues la rosquita, y pues si fuera un pedacito, pero ¿cuántos nos atragantamos con la rosca? Ah, pero también el chocolatito, Padre. Y luego si se me acaba la rosca y me quedó chocolatito, pues otro pedacito de rosca. Y luego me quedó rosca y se me acabó el chocolatito, pues más chocolatito. Y es el cuento de nunca acabar hasta que nos acabemos la rosca. Y es ahí. Y podríamos decir, ¿a poco eso no nos gusta? Pues sí, ¿verdad? Entonces nos gusta el pecado. La pereza, ay, pues es que ahorita que qué bueno que los niños entran hasta el 13 a la escuela, pues me puedo quedar acostadito ahí hasta las 9, 10 de la mañana o los más bárbaros hasta las 12 del día, ahí rascándome la pancita. ¿A poco no gusta? Y más con el frito que está haciendo, pues quedarme acostadito ahí con mis cobijitas, qué rico. Pero la pregunta es, ¿y es lo que Dios quiere? No, ¿verdad? Entonces es ahí donde tengo que negarme para hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde el esfuerzo de cada día nos va a llevar al reino de los cielos. Por eso escuchaba a un sacerdote y se me hizo muy interesante, sobre todo pues en el sentido de a veces las misas de exequias. ¿Por qué? Porque pues ¿cuántas veces dejamos de lado a Dios? Ah, no, pero cuando me muera quiero que me lleven a tal parroquia y que tal padrecito me haga la misa. ¿Y ustedes creen que Dios nos va a llevar al cielo nada más porque el último día que antes de enterrarte te llevaron a misa? No. Decía este sacerdote, si en toda tu vida no quisiste vivir cerca de Dios, ¿tú crees que Dios te va a tener a fuerzas toda la eternidad con Él? No.
Entonces es el camino que elegimos, es nuestra vida. Por eso el Señor hoy nos invita. Tenemos que dejar, como dice también el cántico evangélico que rezamos en las laudes, después de que empieza toda esa alabanza, hace ese reconocimiento a Juan el Bautista y termina diciendo: por la entrañable misericordia de Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. ¿Y qué es lo que hoy nos dice el Evangelio? Una luz surgió para los que viven en tinieblas. Una luz resplandeció. Por eso, dejémonos iluminar por Cristo. Dejémonos iluminar por esa luz. Ya lo hemos hecho el día de nuestro bautismo, pero por nuestro pecado hemos vuelto a las tinieblas. Volvamos a dejarnos iluminar por la luz de Cristo, que nos va a llevar a la santidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.